sea, la preocupación de la neurociencia es que se mejoró el promedio de vida, pero el chofer del carro no tiene la misma capacidad para manejar el carro. Es decir, si bien el carro está para pasar los 100 años, el cerebro no está. Entonces hay toda una gran preocupación por el tema de la demencia senil, por el Alzheimer, que se presenta ahora con mucha frecuencia y que es un problema de salud. Y en este interín, obviamente, se va trabajando que toda esa tecnología que tiene que ver con el conocimiento del cerebro permite entonces entender, qué hay que hacer para que el cerebro siga aprendiendo. Por lo tanto, el aprendizaje va a garantizar la calidad del funcionamiento. Entonces es ahí cuando nace la neurociencia educacional, es decir, qué aportes de la neurociencia podemos usarlos y que son validados para la educación. Yo creo que uno de los aspectos más importantes primero es considerar que el proceso de aprendizaje tiene un nivel neuronal, es decir, que cuando yo aprendo se forman nuevas conexiones sinápticas y si no hay conexiones sinápticas no hay aprendizaje. Entonces, cuando yo pongo el nivel neuronal, estoy poniendo también un nivel biológico. Entonces, lo que le afecta al cuerpo, le va a afectar al cerebro. O sea, niños con desnutrición, niños con estrés, niños con falta de sueño, van a ser niños que no van a poder aprender. Cuando tú hablas de la neurona, estás hablando de una célula, por lo tanto hay una parte genética. Y hay factores genéticos que determinan su desarrollo. Y el otro aspecto es que esta genética está determinada por factores del ambiente. Si bien la genética dice, por aquí vamos, el ambiente te dice, un momentito, esto es lo que hay que determinar. Entonces yo puedo tener una casa con sala, comedor, cocina, dormitorio, pero la disposición de la casa va a depender del uso. Si me gustan las fiestas, tendré una sala muy grande. Si no me gusta cocinar, una cocina chica. Entonces, todo el desarrollo, si bien tú tienes la genética para el desarrollo del cerebro y de los sistemas, sin embargo, la experiencia determina cómo se van a desarrollar esos sistemas y con qué eficiencia se desarrollan. Y para que eso ocurra, tienes que tener no solamente la experiencia, sino también los materiales para desarrollarse. Y otra cosa importantísima que da la neurociencia en este sentido es la capacidad de que el cerebro no termina su desarrollo de nacimiento, sino que continúa su desarrollo toda la vida y que el proceso de maduración no termina en la primera edad, sino que termina pasados los 20 años. Entonces yo tengo a un estudiante en educación básica, en educación secundaria, hasta en educación universitaria, que su cerebro no está maduro. Por lo tanto, la capacidad de tomar decisiones, riesgo-beneficio, va a estar afectada, donde las emociones van a tener un peso muy importante en todo lo que va a ser la toma de decisiones. Entonces estas cosas van regulando la estrategia del docente para lograr un buen aprendizaje. Todas estas cosas nos van dando, por ejemplo, la neurociencia. Y dentro de las cosas importantes para cualquier aprendizaje es lo cognitivo, lo emocional y lo social. Hoy sabemos que la interacción social determina formación de redes en el cerebro. Cuando se empiezan a hacer los primeros estudios en neurociencia, se encuentra que el cerebro cuando nacemos empieza a hacer una explosión sináptica, se forman muchas redes sinápticas grandes, entonces, pero cuando llega a la pubertad se pierden. Y entonces la gente se asustó y dijo, no, estamos perdiendo neuronas, esto no puede ser, hay que sobreestimular. No, y otro experimento que pasó fue en ratas, que se puso una rata en una jaula sin estímulos y una rata con estímulos, y la rata tenía un mejor, la rata que estaba estimulada tenía un mejor desarrollo del cerebro. Entonces estas dos cosas dijeron, no, hay que sobreestimular. Y en lugar de entender que eso es un proceso natural de cambiar conexiones frágiles por conexiones mucho más eficientes, se empezaba a perjudicar el desarrollo del cerebro. Entonces igual pasa. O sea, un niño que tiene una buena nutrición, que tiene un buen acompañamiento, no necesita ningún suplemento. Entonces lo que puedes hacer tú, en lugar de ser algo beneficioso, es afectar su desarrollo natural. El cerebro necesita cosas básicas para aprender. Necesita expectativa. O sea, necesitas responder a la curiosidad del cerebro. Necesitas que la expectativa te genere un placer al hacerlo. Necesitas movimiento, porque el movimiento determina un buen desarrollo del cerebro. Entonces necesitas varias cosas que te van diciendo cómo es que el cerebro va desarrollando su proceso de aprendizaje. Y la escuela no toma eso. La escuela lo que toma es una cantidad de contenidos y trata de que esos contenidos entren en el cerebro sin darse cuenta que en lugar de seguir un proceso natural de desarrollo del cerebro, en el cual los contenidos se tienen que dar por descubrimiento que el cerebro vaya experimentando, vaya construyendo, se les quiere imponer. Y por eso es que los resultados, por ejemplo, de estudios que se hacen sobre impactos de libros, de texto en el conocimiento, no hay impacto. Porque está demostrado que el cerebro a veces no necesita mucho conocimiento, sino lo que necesita es profundidad, investigación, experiencia con el conocimiento. Y eso es lo que tiene que cambiar. Entonces los colegios cuando cambiaban las horas de actividad física por matemáticas y comunicación hacían todo lo contrario para lograr un buen aprendizaje. Porque el cerebro necesita, para respuestas rápidas, en respuestas intelectuales, para manejo emocional, la actividad física. Entonces si yo no tengo eso, difícilmente voy a lograr un buen desarrollo de aprendizaje. Entonces a veces los colegios hacen todo lo contrario para un buen desarrollo del aprendizaje. Entonces la neurociencia lo que está dándonos son luces en este sentido. Nos dice muy bien, el cerebro tiene un proceso de desarrollo, no termina a los 6 años, 5 años, sino termina pasados los 20 años. El cerebro necesita que se le permita experimentar, ir de lo sensorial a lo abstracto, no a la inversa. El cerebro necesita manipular, necesita una buena alimentación, necesita actividad física. Entonces lo que va diciendo la neurociencia
son cosas que va encontrando, que van favoreciendo el desarrollo del cerebro y que vienen sumando en lo que es el sector educativo. Entonces, para las neurociencias, las inteligencias múltiples también tienen sus cuestionamientos. Pero yo creo que lo más sano de las inteligencias múltiples y que había que recoger es que el cerebro, cuanto más sentidos participen en un proceso de aprendizaje, mejor. Porque uno puede recuperar este aprendizaje, sea por una textura, por un olor, por una característica que te permite recuperar la información, ¿no? Y eso es lo interesante del cerebro. Entonces, cuanto más sentidos participen en la ejecución de una tarea, mucho mejor. Lo que estamos aprendiendo ahora es cómo se procesa la información en el cerebro. Entonces, cuando yo percibo algo, esa percepción es individual y es personal. Y eso me va a permitir, si la percepción es buena, activar mi sistema de atención. Y si activo mi sistema de atención, voy a activar todo mi sistema de recompensa. Me dice, la dopamina está bien, estoy feliz, entonces estoy atento, me mantengo atento porque la atención me cuesta trabajo. Y puedo entonces dar el siguiente paso, que es activar todo mi sistema de memoria para guardar las cosas. En cambio, ¿qué pasa si yo estoy en una actividad que no me genera ningún placer, ni me llama la atención? Rápido cambio. ¿Qué es lo que les mencionaba yo en la conferencia, ¿no? Los que les ha impactado y les gusta el tema estarán atentos, los que no estarán chateando, conversando con el vecino. Y es eso. O sea, para que algo impacte hay que activar la motivación, la expectativa que tiene el cerebro cuando uno va a un evento. O sea, cuando uno va a cualquier espacio se genera siempre una expectativa. Si la expectativa es buena, entonces yo activo todo mi sistema para poder estar atento y poder aprender, ¿no?